Bueno, después de haber compartido este video por Twitter de un evento que acaba de pasar, le damos la bienvenida a todos y a todas a una nueva conversación sobre la coyuntura política. Veo ahí a los coordinadores del curso, a Edgardo Moca, a Madu Budú, a Ricardo Aronskin, también la veo nuevamente a Lili Masure, que tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy. También lo veo a Horacio González, a Jorge Alemán, a nuestro amigo el Bosnio de la Radio MAC, en fin, un montón de, no me quiero olvidar de nadie, pero un montón de personalidades que nos acompañan jueves a jueves. Ya somos casi 380 y tenemos algunos más en la sala de espera, pero bueno, el día de hoy nos va a acompañar Gustavo López, que en algunos minutos va a estar ingresando a la conversación. Gustavo, vicepresidente de ENACOM, presidente de Forja, que bueno, va a acompañarnos el día de hoy para sumar sus reflexiones sobre el DNU que se sancionó la semana pasada. Así que bueno, sin ánimo de extenderme mucho más, y bueno, para no perder el costado emotivo que hemos tenido hace unos minutos, le cedo la palabra inaugural a Amado Budú, quien va a repetir unas palabras para el encuentro de hoy. Amado, buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Muy feliz de volver a encontrarnos este jueves. Y la charla recién emotiva y medio en broma, medio en serio, se dijeron cosas muy lindas, ¿no? Porque es cierto que hay que tener como telón que es otro tiempo, es otro momento, son otras situaciones. Y también es lindo tener la memoria de los 12 años, la memoria de esos momentos, enraizada con la memoria histórica del campo nacional y popular en la Argentina. Así que son dos cosas que son ciertas y sobre las que cabalgamos, con las que hay que tener siempre mucha atención y mucho cuidado, y al mismo tiempo la primera obligación nuestra es que no se rompa este espacio, esta coalición que hizo que el campo nacional y popular vuelva al gobierno en solo 4 años, una cosa que es inédita en la historia argentina, me parece, estando Horacio, me da un poco de pudor decirlo, pero también es en este momento, no solo en la serie temporal, sino en la serie cruzada, ¿no? Cuando uno habla con líderes de otros países de la región, parece muy difícil que pueda suceder lo que pasó en Argentina, de estar retornando al gobierno en 4 años. Entonces, en una situación muy difícil, muy oscura, también me parece que lo tenemos que poner en la alforja de nuestro combustible y de las cosas positivas, en una semana en la cual me parece que el gobierno ha hecho pie en una cuestión muy importante como es avanzar en el tema de declarar de servicio de utilidad pública a los temas de telecomunicaciones. No me voy a explayar en esto porque va a estar Gustavo, que es una autoridad del gobierno. No solo es alguien que conoce mucho el tema, sino que es una autoridad del gobierno en este momento, es el número 2 del ENACOM. Así que yo, como comentario de las cuestiones por venir, quería poner el tema del fondo. Se abre una instancia muy difícil en la cual me parece que tenemos que ser muy propositivos, muy cuidadosos y muy militantes en tratar de estar cerca del gobierno y no permitiendo que permeen algunas ideas que ya se ve que van dando vuelta, porque la negociación financiera con el fondo podrá salir bien, mal o regular, y eso tendrá consecuencias. Lo que no se puede permitir es que la negociación con el fondo penetre en la institucionalidad de la República Argentina. En la historia de la República Argentina, cuando el fondo logró perforar las capas institucionales, y esto sucedió tanto en democracia como en dictaduras, y hasta en dictaduras genocidas, cívico-militares, ha sido muy
siniestro, diría, para la organización de nuestro país. Entonces me parece que ahí hay un eje que tenemos que debatir, tenemos que discutir con responsabilidad, con cuidado, propositivamente, y también tener una voz pública o varias voces públicas en este tema. A muy grosso modo, Perón no había entrado al Fondo Monetario Internacional cuando fue creado. En realidad fue creado o puesto en funcionamiento durante el gobierno de Farrell. Argentina no firmó el acta constitutiva. Durante todo el gobierno de Perón no la firmó, tampoco, y recién con la dictadura, al muy poco tiempo, y enancados en un informe de Previch, Argentina no solo entró al Fondo Monetario, sino que obtuvo un préstamo del Fondo Monetario. Y años más tarde, cuando vino un cambio estructural de la matriz distributiva en Argentina, cuando Martínez de Oz fue ministro, también accedió a préstamos, creo que al segundo día, Martínez de Oz asumir, accedió a un crédito de $100 millones de aquel momento del Fondo Monetario Internacional, y esas reformas estructurales tuvieron un impacto que nunca más pudo volver a ser revertido. Para ese momento Argentina tenía menos del 5% de desocupación y tenía alrededor de 15% de economía informal, y son números que nunca más pudo volver a tener después de las reformas de Martínez de Oz. Y los episodios que vinieron después, uno podría aventurar que siempre los gobiernos trataron por ir de la joven democracia del 83, de ir por un camino que fue finalmente obturado por el Fondo Monetario y por el establishment y los poderes concentrados de Argentina, más o menos a mitad de cada uno de los gobiernos. Primero fue con Alfonsín y el famoso Plan Austral. Por eso, un paréntesis, ¿no? A mí me gusta mucho cuando el presidente Alberto Fernández dice que él no quiere un plan económico, porque el plan económico es atarse a una receta. Lo que uno tiene que tener es un horizonte económico, un camino económico, pero no un plan empaquetado que para lo único que sirve es para empaquetar a las argentinas y a los argentinos. Entonces el Plan Austral fue ya un deterioro en términos económicos, sociales. Recordamos las hiperinflaciones, los problemas productivos con que terminó el gobierno de Alfonsín. Después vino el gobierno de Menem, que uno podría aventurar que intentó un camino con la burguesía nacional a través del Plan Bungibón, pero esto también fue obturado, y vino Cavallo I con la apertura indiscriminada, con el tema de la flexibilización, los contratos de trabajo basura, achicar el Estado, todo lo que podrá hacer el mercado era el mercado, creo que dijo Dromi o Menem mismo en ese momento. Menem fue orador, inclusive en el Fondo Monetario, un privilegio que muy pocos presidentes han tenido. Y bueno, Cavallo I fue un momento también de deterioro del entramado productivo y de la distribución del ingreso en la Argentina. Y fue un momento en el que se pudo constatar que el famoso tema de los costos laborales no tenía nada que ver con que haya mayor o menor empleo. Es cierto que los costos laborales son un costo si uno lo mira desde el punto de vista de la empresa, pero en términos de una sociedad son algo totalmente distinto. A costos laborales es de donde se genera la demanda agregada y de donde se sostiene los sistemas de previsión social del Estado. Entonces, que los empresarios lo analicen como les toque, pero a los que nos interesa la cosa pública lo tenemos que analizar de otra manera totalmente, yo diría, casi opuesta. Y todo esto empeoró con Cavallo II, porque la Alianza también intentó otro camino con Machinea, y volvió Cavallo
Sí, sí, yo no estaba discutiendo si era o no un traidor. Yo lo que estoy, a cada gobierno de la democracia, menos al de Néstor y a Cristina, eh, provocaron o le sucedió lo que estoy relatando. Porque también Alfonsín empezó con Grispun y a la mitad eso se obturó. Lo mismo pasó sacando de lado si fue mejor, si era bueno o malo lo que proponían al principio. Yo estoy describiendo la relación del fondo con la Argentina del 83 a la fecha. Eh, Cavallo II con la Alianza fue peor todavía, porque ahí penetraron de lleno en, en, en la institucionalidad con la famosa ley de déficit cero. La ley de déficit cero que sacó el Fondo Monetario junto con Cavallo, junto con Patricia Bullrich, que era ministra de Trabajo y Seguridad Social, junto con Gerardo Morales, significó que en ese momento los trabajadores del sector público, los docentes, los jubilados, las docentes, las investigadoras, las jubiladas, perdieran el 13% del ingreso. Y ahí se vio con claridad que cuando se quería cuidar el presupuesto en un momento de caída de la economía, esto era echarle nafta al fuego. Y esta fue la propuesta del Fondo Monetario con Cavallo. Y con, digamos, fue mucho peor todavía con Macri, ¿no? Que empezó su gobierno y a la mitad le cayó el fondo con Duhovne y compañía, que empeoró mucho más de lo mal que venía. Venía mal y empeoró muchísimo más. Entonces yo creo que nosotros tenemos que militar muy fuerte y discutir e intelectualizar esta idea de que el fondo no permee en la institucionalidad de la República Argentina en una negociación muy difícil que tiene por delante nuestro gobierno y que va a necesitar mucho poder popular para poder dar esa discusión de aquí hacia adelante, porque hoy que se quiere resignificar a Néstor Kirchner, muchas veces desde los sectores concentrados, o desde algunos sectores de nuestra misma coalición, como el hombre del superávit, yo me gustaría significarlo como el hombre que, entre otras cosas, le dijo adiós al Fondo Monetario Internacional y que se sacó de encima esa organización que nunca va a hacer nada a favor de la Argentina porque su razón de ser es otra. Su razón de ser es sostener el patrón dólar, su razón de ser es defender a los capitales por encima de todo lo demás, su razón de ser es defender la supremacía de Estados Unidos sobre el resto de las naciones, cosa que desde su momento constitutivo, las discusiones entre Keynes y el propio equipo de Estados Unidos, bueno, la perdió Keynes y el Fondo Monetario terminó siendo lo que es hoy. Así que me parece un tema muy importante que yo lo quería atar también a una charla que tuvimos con Edgardo y con otros compañeros, de hay algunas voces que es cierto que pueden ser no muy importantes, pero yo creo que están muy articuladas. La aparición de Lavagna hablando de la necesidad de la reforma laboral, la aparición de otros personajes, tiene que ver con que el fondo viene con la carpeta bajo del brazo de la reforma previsional y la reforma laboral, y con las ideas del superávit fiscal como si eso es un objetivo deseable para la Argentina. Así que quería dejar, previo a lo más importante de hoy, que se escuchara a Gustavo y que nos cuente un poco cómo se generó, cómo se gestó y qué significa este DNU tan trascendente, que me parece que pone al gobierno también marcando agenda, cosa que en lo político es tan importante como la relevancia que tienen estas medidas para la vida de las argentinas y argentinos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Amado, y bueno, muchísimas gracias por el pie que en parte me das. Y saludarlo en primer lugar a Gustavo, buenas noches, agradecerle que forme parte una vez más de las conversaciones de todos los jueves, y bueno, creo que mejor descripción de la que hizo Amado yo no puedo hacer, así que te saludamos y bueno, te damos la palabra en este caso. Adelante. Bueno, gracias Juan, gracias Amado y gracias a todos los compañeros y compañeras. La verdad que sí, se ha tomado una medida, me parece que trascendente. Yo voy a explicar por qué se tomó, en qué contexto se dio. Y recién acabo de recibir
una encuesta que anda circulando por allí de Córdoba. Ayer ya había recibido otra de Analía del Franco, y el apoyo primero al congelamiento y después a la declaración de servicio público, en un caso supera el 80% el apoyo al congelamiento, y en otro caso supera el 70% que estos servicios se hayan declarado como servicios públicos esenciales y estratégicos. A ver, ¿qué es lo que estaba pasando y de qué estamos hablando? Nosotros hoy, digo, hablando con el presidente de la Nación, y él lo escribe en el decreto, todos entendemos que, y la pandemia lo puso negro sobre blanco, que la conectividad o el acceso a través de las herramientas de la información y de las comunicaciones a la educación, al conocimiento, a la cultura y al trabajo, hoy son esenciales. Digo, no solo porque la mayoría está estudiando desde su casa, muchos argentinos, más de 2 millones, están trabajando desde su casa, sino que además el único punto de contacto que nosotros tenemos con el afuera, los que salimos a trabajar no, pero los que no salen a trabajar, es a través de las herramientas de la información y de la comunicación. Digo, así como a principios del siglo XX el agua potable fue un elemento esencial para la salud pública, y así lo planteaban los sanitaristas, digo, por más que curemos a la gente, si no tenemos agua potable, se va a seguir enfermando. Digo, agua potable, cloacas, era un elemento fundamental. Y allí nace la idea de servicio público en el siglo XX, de la luz, el agua y el gas. En el siglo XXI es impensado poder acceder a cuestiones mínimas si no tenemos conectividad, si no tenemos teléfono celular, o si no tenemos acceso a la televisión, que es allí donde se da el mayor consumo de bienes culturales. Yo les doy algunos ejemplos que a lo mejor para nosotros, como los tenemos incorporados en la cotidianeidad, no nos damos cuenta. Pero a mí me han llamado intendentes, sobre todo del litoral, donde hay muy mala señal de conectividad, que en sus pueblos no hay ni bancos ni cajeros automáticos. Hace 30 o 40 años, esos pueblos podían tener un banco, pero como hoy carecen de conectividad, al no trabajar en línea, no puede haber ni banco ni cajero, ni comercio ni industria. Digo, uno de los intendentes de Yataití Calle me planteaba, me dice, la gente va al pueblo de al lado para sacar plata del banco y la gasta en el pueblo de al lado, porque va a comprar la verdura en donde saca la plata. Entonces, esto que es tan elemental se ha convertido hoy en un servicio esencial. ¿Qué es lo que pasó? Digo, ¿por qué se desata esto? En el mes de marzo y en el mes de abril, las empresas prestadoras de estos servicios habían aumentado los servicios. A partir de ese aumento, estando ya en pandemia, estando ya en el aislamiento social y obligatorio, como nosotros no teníamos ninguna herramienta legal para poder impedir el aumento, porque esa herramienta había sido derogada por el DNU 267 de Macri en diciembre del 2015, cuando Macri deroga una parte sustancial de la ley de medios, también deroga una parte sustancial de la ley de Argentina Digital. Básicamente deroga el artículo 15, que declaraba esta actividad servicio público esencial en competencia, y segundo, la que le daba la facultad al Estado de intervenir en el precio, al estilo de las prepagas, es decir, no puede haber aumento si el Estado no autoriza previamente. Eso fue derogado, de hecho, por un DNU a la semana de haber asumido. Entonces, a partir de ese momento, no había ninguna herramienta. Esto se pone en el 2014, nunca se llega a ejecutar y se saca en el 2015. ¿Qué pasó en los últimos 4 años? Estas empresas aumentaron sus precios en un promedio anual de 10 puntos por arriba de la inflación. Algunos incluso aumentaron más, pero todos, absolutamente todos, aumentaron como mínimo entre el 10 y el 25% por encima de la inflación. Tomemos el último año, 53% de inflación, 53,9%, 63,5% fue el aumento promedio de todos estos servicios. Y aumentó mucho más la telefonía fija que todos los demás. Pero digo, el aumento fue
del 63%. El año anterior lo mismo, 10 puntos por arriba de inflación. Digamos, tenían un colchón en los últimos 4 años de por lo menos un 35% por arriba de la inflación. ¿Qué es lo que estaba pasando? Digo, había una relación unilateral. Digo, el Estado se relacionaba solo con las empresas. No había un otro. No existía el usuario, el consumidor, el ciudadano. El que recibía el servicio y pagaba la tarifa no existía en la relación con la empresa. La empresa aumentaba lo que quería y la gente se enteraba el día que le llegaba la factura. Claro, lo extraño de este comportamiento es que cuando vos te querías dar de baja porque no te gustaba el servicio, te resultaba caro, te ofrecían un 60% de descuento por 18 meses. Entonces uno decía, ¿pero cómo? ¿Me estaban robando el 60% de lo que me cobraban o ahora van a perder plata ofreciéndome un 60% menos? Entonces, cuando anuncian de manera unilateral el segundo aumento en pandemia, vuelvo a repetir, el segundo, no el primero, el segundo, me llama el presidente de la Nación, hablo también con la vicepresidenta, ellos dicen esto no puede ser, yo explico que no teníamos herramientas y que había que hacer o una ley o un DNU para recuperar herramientas que significaban como mínimo, intervenir autorizando los aumentos a partir de costo, inversión y ganancia. Digo, algo bastante elemental. El presidente de la Nación dio la indicación de avanzar con el decreto de necesidad de urgencia que congelara, por un lado, las tarifas hasta el 31 de diciembre, y esto no es una política permanente, es una política puntual frente a la catástrofe económica derivada de la pandemia, ante la excepcionalidad de lo que estamos viviendo, 12 millones de compatriotas que sobreviven con el IFE o con los ATP, no pueden tener aumento de estos servicios que iban a ser declarados esenciales por el decreto de necesidad y urgencia. Entonces, en los considerandos, Alberto habla del derecho humano a la comunicación, del derecho a la educación, del derecho a la vivienda y de lo que dicen las Naciones Unidas respecto a lo que tiene que tener una vivienda para que se cumpla el derecho humano a la vivienda, que es la conectividad. Semanas antes había hablado yo con la directora de Conectar Igualdad y ella me decía, ya no se puede pensar las escuelas con agua, luz y gas. Ahora hay que pensar las escuelas con eso más internet, porque solo el 40% de las escuelas de la Argentina tienen conexión a internet, el otro 60% todavía no. Entonces, en ese marco, el decreto tiene dos partes, claramente. La primera parte es una parte de excepción frente a una situación de excepción. Se congelan los precios desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre. Significa que todas las empresas que ya habían mandado las facturas tienen que devolver la plata que cobren de más en la próxima factura. Y los que no la mandaron las tienen que rehacer y volver a mandar sin aumento porque desde el 31 de julio el precio está congelado. Y como en julio no hubo aumento y en junio tampoco, es el valor de mayo hasta fin de año. Lo otro que se establece es el sistema, a partir de ser declarado servicio público esencial, se repone el artículo que estaba en la ley de Argentina Digital, el artículo 48, que antes decía el Estado podrá, ahora dice deberá regular. ¿Cómo regula? Como la medicina prepaga. Los precios los fijan las empresas que piden al gobierno autorización del aumento de precios conforme a costos e inversión. Y el gobierno tendrá que sacar un dictamen autorizando o no, o autorizando hasta un monto determinado. El tercer elemento que se agrega, que es importantísimo, es la tarifa social. A partir de este momento, todas las empresas tienen la obligación de ofrecer una tarifa social con navegación, con datos, con llamadas telefónicas y con televisión paga, cuyo precio deberá ser acordado con el Estado para que los que no pueden pagar la tarifa de los 100 megas o de los 50 megas y que están en situación económica precaria puedan quedar conectados y nadie deba quedar afuera porque se lo considera hoy un derecho humano básico, un derecho público declarado esencial y estratégico. Esto es lo que dice el decreto, no dice otra cosa, y respondió el decreto exclusivamente a la posición abusiva y dominante de las empresas. Ahora bien, cuando se dice se van a caer las inversiones, nosotros hicimos un análisis
de la inversión que vino haciendo el Estado de manera sostenida hasta el 2015 y la inversión que después hizo el Estado a partir del diciembre del 2015, enero del 2016. Entre 2007 y 2015, los 12 años del kirchnerismo, aunque la inversión se dio en los últimos 6, básicamente, en los 12 años del kirchnerismo, la inversión vía ARSAT solamente, la inversión vía ARSAT en nuevas tecnologías, ya sea por la televisión digital abierta, por los satélites o por los 33.000 kilómetros de fibra óptica, fue de 3.200 millones de pesos. Si uno divide estos 3.200 millones, perdón, de dólares, 3.200 millones de dólares, si uno lo divide por 12 años, da un promedio anual de alrededor de 260 millones de dólares de inversión directa del Estado en obras de infraestructura. El Estado invirtió de manera sostenida durante 12 años 260 millones de dólares por año para generar infraestructura satelital, infraestructura de fibra óptica, infraestructura de enlace y todo tipo de infraestructura para mejorar la conectividad. ¿Saben cuánto fue en 4 años la inversión del gobierno de Macri? 264 millones de dólares. Es decir, invirtió en 4 años lo que se invertía por año. Es decir, que se redujo en un 75% la inversión del Estado. Doy ejemplos concretos. Satélites. El Estado había invertido 720 millones de dólares en tecnología satelital. Macri invirtió 8 millones de dólares en tecnología satelital. Pero ¿saben en qué lo invirtió? En alquilar el satélite. ¿Y nosotros en qué lo invertimos? En construir 2 satélites y ponerlos en órbita en el espacio. El gobierno de Cristina invirtió 1.200 millones de pesos entre el 2012 y el 2015 para hacer la red de fibra óptica. Se construyeron 33.000 kilómetros de obra civil, de soterramiento, 30.000 kilómetros de triducto, es decir, de caño con la fibra adentro, y 12.000 kilómetros de iluminación, es decir, con los componentes que se necesita para empezar a dar el servicio. ¿Saben cuánto fue la inversión contra 1.200 millones? De 200. ¿Y saben por qué? Porque tenía que cumplir con los compromisos, porque ya estaba dada la iluminación a 3 grandes empresas, entre ellas Huawei, que era una de las 3 que tenía que iluminar la ruta. Bueno, digo, esto es así de brutal. Nosotros invertimos 1.000 millones de dólares en construir la TDA y Macri solo puso 8 millones de dólares en 4 años. Tanto es así que muchas de las 280 torres no funcionan porque no le cambiaron la batería. Es como tener 3 autos en mi casa y que ninguno ande porque nunca le cambié la batería al auto. Digo, una inversión parada y no le cambiaron la batería. Y la inversión privada, el gobierno de Cristina licitó el 4G en el año 2014 y firmó los contratos del 4G en el año 2015. En esos contratos, digo, el 4G es la última tecnología que tenemos hasta hoy. El 4G permite la transmisión no solo de datos, de imágenes, de videos, digo, es por lo que nos estamos comunicando nosotros habitualmente, y muchos, si están conectados con el celular para hacer este Zoom, lo hacen porque la tecnología es 4G, ya vendrá la 5G. Bueno, Cristina la licita y firma los contratos, y entrega a 4 empresas la licitación del espectro. Hoy hay 3. ¿Por qué? Cuando Macri deroga el DNU y libera la posibilidad de precios, lo que antes eran diferentes empresas se convierte en una sola. Y pongo el ejemplo. Existía Fibertel, Cablevisión, las 2 de Clarín. Existía Telecom y Personal, de France Telecom y de Telecom Italia. Existía, ahora se me fue el nombre, la compañía de celulares que después terminó comprando Clarín. Personal. No, Personal no. La compañía argentina Nextel. Había 4 operadores de telefonía celular: Personal, Nextel, Claro y Movistar. Hoy hay 3 nada más. Es decir, aquellos que dicen que la regulación del Estado es perjudicial, no. Esto se concentró a partir de permitir que Clarín compre Nextel,
compre personal, compre telecom, y ahora, obviamente, tiene la empresa más grande de telecomunicaciones de la Argentina. ¿Qué pasó con la inversión privada? Con la inversión pública quedó claro. Digo, 4-1 fue la inversión de un gobierno contra otro gobierno. ¿Qué pasó con la inversión privada? Cuando firman los contratos en el 2015 para ganar el 4G, tienen que empezar a hacer inversiones porque tienen que dar los servicios para que todos nosotros gastemos más videíto y paguemos una tarifa más alta. ¿Saben cuándo caen estrepitosamente esas inversiones? A fin del 2017, principio del 2018. No hay una relación entre regulación e inversiones. La relación se da entre la caída del poder adquisitivo y las inversiones. Se perdieron 2 millones de líneas celulares postpago porque la gente no tenía para pagar y pasó al prepago. Entonces, las inversiones privadas que iban a ser de 5.000 millones por año terminaron siendo de 2.000 millones por año los últimos 2 años porque la gente no tenía plata. Entonces, cuando ahora las empresas dicen, nos intervienen, no, mira, no estatizamos nada, yo les puedo asegurar que podemos seguir desayunando café con leche con media luna y que no vamos a tener que pasar a las arepas con frijoles. No vamos a hacer Venezuela. Quédense tranquilos y si les gustan las arepas con frijoles, cómanla. Digo, ahí está, a Amado le gusta. Esto es lo mismo que la prepaga. Digo, las prepagas tienen que pedir permiso para aumentar. Ninguno se fue del mercado, siguen compitiendo entre ellos. Lo que se toma es una medida trascendental. Digo, ahora para aumentar vas a tener que mostrar que efectivamente vas a invertir, efectivamente cuáles son tus costos, y si no, no vas a poder aumentar. Esto es lo que desata la guerra. Lo que desata la guerra es que la cuestión unilateral se convierte en algo en donde el Estado interviene en favor de la gente. Bueno, y esto es lo que no les gusta. Bueno, esto es resumidamente lo que lo puedo contar. Digo, es falso lo de la falta de inversiones. Nosotros tenemos que escribir la reglamentación, vamos a hablar con todos los sectores. Para las cooperativas esto es un triunfo porque van a tener una reglamentación separada, porque la estructura de costos es muy distinta. Y le tiro un último dato. Las grandes empresas concentran el 92% del mercado y generan el 60% del empleo. Las 400 cooperativas y las 300 pymes solo tienen el 8% de la facturación, pero generan el 40% del empleo. Por eso va a haber un tratamiento diferencial en la reglamentación para que se autoricen los futuros aumentos. Yo creo que haber declarado esto derecho humano básico, haberlo declarado servicio público, y que este servicio público siga siendo en competencia, pero que el Estado determine si podés aumentar o no, de acuerdo al costo de la inversión, es un paso enorme para volver a planificar desde el Estado la política pública. Y termino diciendo que hemos puesto solo en la semana pasada 7.000 millones de pesos en nuevos programas para conectar barrios populares, 1.000 millones de pesos, sector público, escuelas, hospitales, 2.000 millones de pesos desde el ENACOM, lugares de difícil acceso, 1.000 millones, y le hemos transferido a ARSAT para que pueda renovar sus equipos, 3.000 millones de pesos. Digo, el Estado piensa invertir alrededor de 550 millones en 4 años, duplicando y un poco más lo que hizo el gobierno de Macri. No podemos llegar realmente a lo que hacía Cristina, que hubieran sido 1.000 millones, porque hoy la situación del país no da, pero la verdad que creo que hemos dado un paso gigantesco, bueno, y son proporcionales a los ataques que estamos recibiendo. Así que bueno, yo me quedo para contestar preguntas, pero si fui largo les pido 1000 disculpas. No, al contrario, muchísimas gracias, Gustavo. Y tocaste varias cosas que son nodales en tu desarrollo, sobre todo lo que compete a estas falacias de que la regulación es incompatible con las inversiones, no solo públicas, sino privadas, y en relación a todas estas cuestiones. Hay una cuestión que es común en el chat, que es común en este chat que se fue desarrollando mientras vos intervenías, que es la difusión de todos estos datos. Que es como que no hubiera una difusión adecuada de todas estas cuestiones que son, si se quiere, nodales sobre todo para entender políticamente el desarrollo de
este DNU. Te preguntamos dónde podemos acceder o qué canales de difusión pertinentes hay para acceder a todas estas cuestiones que acabas de desarrollar. Mira, hay una muy buena nota de ayer en página 12 explicando algunas de estas cuestiones. Obviamente le pasamos nosotros la información al periodista. ARSAT tiene la información de la inversión pública en los dos gobiernos. Digo, esa información es pública de ARSAT. Y nosotros ahora estamos por publicar, calculo yo que el lunes que viene, cómo fue el giro de los negocios en el sector privado. Digo, cuál fue la facturación. Nosotros no podemos ponerla por empresa, pero sí la vamos a poner en términos globales. A valor de dólar hoy, si hacemos el dólar, digo, esto se va modificando todos los días, ¿no? Pero más o menos es de 7.000 millones de dólares por año la facturación de este conjunto de servicios. Así que el lunes va a estar disponible en la página de ENACOM todo lo que tenemos nosotros y ya está disponible en la página de ARSAT el resto, que es la inversión pública vía ARSAT. Buenísimo. Surgen ahí un par de comentarios puntuales en relación a la influencia que podría tener el DNU para con las cooperativas y sobre todo si se podría, para no quitar más tiempo porque fue muy clara la exposición, en relación a el paquete de servicios de esta tarifa universal que también explicaste, si eso se puede desarrollar. Mira, las cooperativas sufren a las empresas grandes, porque, tiro un ejemplo, hay una cooperativa grande en Santa Rosa, La Pampa, que tiene más clientes que Cablevisión. El paquete que Cablevisión cobra en la ciudad de Buenos Aires, 2.500 pesos, y en La Pampa lo está cobrando 1.300 pesos, para hacer una competencia desleal y depredatoria frente a los 1.500 que cobra la cooperativa. Es decir, está trabajando debajo del costo para ver si la puede fundir. Nosotros necesitamos que organismos como Defensa de la Competencia actúen más rápidamente. Yo voy a hablar con ellos mañana para anoticiarlos de todo esto. Las cooperativas que van a sufrir estos 4 meses el congelamiento, ellos no planteaban un aumento de tarifas, y si lo plantean necesitaban un aumento de 3-4%. Ellos políticamente acompañan la medida y ven esto como una oportunidad, porque creen, y nosotros también creemos lo mismo, que tenemos que hacer reglamentaciones por separado, de acuerdo no solo al tipo de servicio, sino al tipo de empresa. Una cosa son las cooperativas, otra cosa son las pymes, otra cosa son las medianas, y otra cosa son las que controlan el 90 o 92% del mercado. Así que en ese sentido nos vamos a manejar y creo que vamos a sacar en esto algo muy positivo para todos. Y la tarifa básica o la tarifa social la tenemos que discutir, porque más allá del precio tenemos que tener la navegación, digo, la cantidad de megas para navegar, la cantidad de datos, los minutos libres telefónicos y el pack de celular, de televisión paga, y además la velocidad. Así que también le vamos a preguntar a todos los actores, digo, para terminar de completar un pack que no le interesa demasiado a las empresas grandes, pero que le puede dar muchos clientes a las cooperativas y a las empresas chicas. Así que yo creo que es una oportunidad de discusión. La infraestructura es desigual, la infraestructura es injusta, la brecha digital es enorme, por eso el rol del Estado y de las empresas provinciales es fundamental. Nosotros le estamos girando dinero a partir de proyectos de inversión a las empresas provinciales para que hagan la conectividad desde el troncal hasta el pueblo, es decir, que hagan las redes secundarias, y esto abarata los costos porque el costo de infraestructura no se tiene que sumar al precio porque es lo que subsidia el gobierno nacional a través del ENACOM. Digo, todos estos planes que yo digo, ponemos 7.000 millones para ejecutar de acá a fin de año, del Fondo del Servicio Universal, es para eso, para hacer infraestructura. Y el último dato, nosotros llegamos y había 12.000 millones de pesos en la cuenta del banco no ejecutados por el gobierno de Cambiemos del Fondo de Servicio Universal. Eso es una decisión política. Digo, que en la situación en la que estás,
tengas 12.000 millones de pesos en el banco, cuando la recaudación anual es de 3.000, es porque hace tiempo que no estás ejecutando el fondo que es para generar infraestructura. Esa es una política. Bueno, nosotros tenemos otra política. Bien, acá tengo un par de comentarios más que van surgiendo del chat. Uno de ellos es, que creo que es una cuestión común que se difundió, en relación a, primero, el rol de TDA, que la funcionalidad de la televisión digital abierta dentro del DNU. Después una cuestión que fue muy recurrida ahí en el chat, de si la televisión, televisión paga está incluida como servicio público. Y bueno, y después de estas cuestiones quería cederle la palabra a Pablo Fondevila, que va a hacer una pregunta pertinente al tema. Pero bueno, Sí, primero, además Pablo, además de ser amigo, es un gran conocedor de todo esto. Me olvidé ya la primera pregunta que hiciste, sí, Juan. sí, el rol de TDA, en el rol... El rol de la TDA. Cuando yo dije que el gobierno invirtió 1.000 millones de dólares en el gobierno de Cristina para crear la TDA y el gobierno de Macri solo 8 millones de dólares, digo, ni siquiera renovó las baterías. Ahora se está constituyendo el organismo que tiene que estar a cargo de la TDA, que es el Consejo Asesor. Ahí creo que va a hacerse cargo Gonzalo Carvajal, que es una persona que de esto sabe mucho y que tiene la camiseta puesta, y el objetivo es, a través de un préstamo del BID, a invertir, creo que son alrededor de 2 millones de dólares para actualizar toda la tecnología. Digo, no es demasiada plata y es apenas, nada, el 0,5 por mil de toda la inversión que se hizo en su momento. Esto para mejorar. Y luego, entre todos los actores que nos toca la TDA, para mejorar la calidad de los contenidos. Digo, porque hay que hacer algunos cambios, creo que vuelve Telesur, digo, y algunos cambios de esa naturaleza. La TDA no solo debe atender al 40% de la población que no tiene televisión paga, sino que tiene que ser una herramienta de acceso para todos aquellos que quieran tener una alternativa a la televisión paga, teniendo o no teniendo televisión paga. Fue un desarrollo de ingeniería muy importante, es el país del mundo que más rápido desarrolló esto. Digo, yo no conozco otro país que en tan poco tiempo haya llegado a cubrir el 85% de su territorio. Macri no la pudo destruir, pero con la política de desatención obviamente la fue dejando de lado. Así que bueno, yo espero que de acá a fin de año ya estemos cambiando las cosas que hay que cambiar para que técnicamente esté al tanto, y mucho antes, espero que a más tarde en octubre estemos haciendo un relanzamiento de los contenidos de la TDA. Bueno, te cedo la palabra un segundo a Pablo Fondevila, que gustosamente quería preguntarte. Pablo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Gustavo, por supuesto, un placer escucharte y una alegría saber que estás en un lugar donde se van a ir generando cambios que son necesarios y significativos para el país, ¿no? Más teniendo en cuenta la importancia que hoy tiene la tecnología en la vida de todos nosotros. Yo dos preguntas. Una es si es viable o qué pensás de la posibilidad de ampliar el Fondo Fiduciario para el Servicio Universal, teniendo en cuenta que hoy está grabando a las telcos, para decirlo de alguna manera sencilla, pero que hay una cantidad enorme de actividad económica y de empresas que viven de la utilización de estos canales, básicamente, digamos, lo que se dan llamar ahora las empresas de plataforma, y que bien podrían ayudar a sostener el servicio universal, dado que son beneficiarias del hecho de que la población tenga acceso a Internet y a las comunicaciones. Y lo segundo es cómo están pensando, no sé si ya dijiste algo sobre esto, pero sí, cómo están pensando estructurar el tema del servicio básico universal, o sea, el del servicio básico, digamos, porque es, me imagino, el punto en el cual se tiene que poner el acento para que la tarifa sea accesible y para que podamos lograr de alguna manera que crezca significativamente el acceso, ¿no?
de los ciudadanos y en particular de los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los más castigados. El ejemplo brutal de toda esta situación es que en la ciudad de Buenos Aires se quiere enviar a los chicos pobres a la escuela porque no tienen acceso a la educación remota y sin importarles si eso implica poner en riesgo, severamente en riesgo, la vida de su familia y de ellos mismos, ¿no? Es decir, los chicos pobres a las escuelas y los que tienen posibilidad de pagarse la conexión a estudiar remotamente con los sistemas modernos de enseñanza. Sí, mira, Pablo, bueno, primero, sí, estamos pensando en ampliar el fondo fiduciario. Hoy solo las pagan las empresas de Internet y las empresas de telecomunicación, mejor dicho, las telefónicas, que es el gran aporte que hacen las telefónicas a este fondo fiduciario. Yo lo empecé a conversar, le hemos tirado la idea a los legisladores. Yo imagino que después de este sacudón van a querer ir de a poco, pero me parece que hay 3 lugares donde se debería grabar. Uno son claramente las empresas de plataforma o de streaming. En Europa se está grabando esto y ellos no tienen problemas en pagar. Digo, con que paguen un pequeño porcentaje, el 0,5% de su facturación, nosotros podríamos estar aumentando a lo mejor en un 30% el fondo fiduciario. Y yo dije 3, pero me parece que son 2, y si son 3, el tercero no me lo estoy acordando. El segundo es el correo. Vos sabés que los correos pagan un canon anual de 5.000 pesos. Es decir, Oca o Casa pagan Andriani 5.000 pesos. No por mes, 5.000 pesos por año. Si pagaran también el 0,5 de lo que facturan, y las empresas de paquetería, es decir, los que te llevan, los carriers de paquetes, yo creo que eso sería, que además utilizan las plataformas, porque las empresas de correo utilizan las plataformas virtuales que se construyen para poder llevar adelante su servicio. Ahora, si pagaran un poquito, relacionado con la facturación, el 0,5, ni siquiera el 0,5%, yo creo que podríamos estar aumentando con esas dos cosas alrededor de un 50% el fondo fiduciario, que permitiría generar más redes para beneficio de todos. Yo creo que eso es fundamental. La otra cosa que no tiene que ver con esto, pero que ya también le pedimos a los legisladores, y yo lo voy a llevar al seno del gobierno, es decir, tirar un poquitito más para arriba, es el FOMECA, los fondos que se dan a la radiodifusión comunitaria, no es un fondo fiduciario. Entonces, el 10% de lo que recauda el ex AFCA, es decir, el ENACOM por vía audiovisual, solo puede ejecutar lo que está en el presupuesto. Lo que no está en el presupuesto queda en una cuenta que no se la lleva el Tesoro ni la podemos gastar nosotros, porque es un impuesto con una asignación específica, pero como no es fiduciario, solo se puede usar la parte que está en el presupuesto. Esas serían las 3 modificaciones que hay que hacer. Y lo segundo es, sí, mira, nos vamos a tomar, yo calculo, 40, 50 días para hacer la reglamentación y analizar muy estrictamente, no solo los parámetros objetivos que vamos a tener que tener en cuenta para el control del precio, sino también cuál es ese mínimo que hay que ofrecer en calidad y en velocidad, y en qué precio para que la gente quede adentro. Yo creo que es tan o más importante que el decreto, termina siendo la reglamentación. El ancho de banda, además, mínimo. Eso es muy importante, muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y gracias, Gustavo, por este intercambio que hemos tenido en estos minutos. Obviamente te invitamos, Gustavo, que permanezcas en el resto de la charla para seguir intercambiando estas cuestiones centrales en relación al DNU. Y bueno, el tema del DNU, la reforma judicial, también, no sé, la escapada de Messi del Barcelona, fueron todos temas de la coyuntura inmediata, pero bueno, queríamos preguntarle a nuestro compañero del día de hoy, Horacio González, si quería comentar sus pareceres sobre todas estas cuestiones que se fueron desarrollando a lo largo de estos días, en las cuales obviamente están ligadas todas estas
prerrogativas que desarrolló recién Gustavo y también Pablo. Horacio, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Claro que me gustaría comentar. Me parece un tema fundamental. Seguí con atención la exposición de Gustavo y también la exposición de Pablo, y me alegro de haberla entendido en gran parte. Sería grave que no ocurriera así, porque me la pasé hablando del tema durante mucho tiempo, solo que sin la base que propone el DNU, un mayor control, aspectos económicos, financieros, la declaración de servicio público y el modo en que actúan las grandes concentraciones monopólicas de la información. Si digo lo entendí por entero, pude seguir con atención el tema, es porque siempre me interesó no solo por el aspecto que podríamos llamar de soberanía digital o soberanía en las comunicaciones, sobre todo lo de soberanía digital, que es muy difícil porque efectivamente es una revolución que ocurre a lo largo del mundo, define lo que se llama globalización o mundialización, o el tejido planetario que tiene el pueblo mundo, como decía Alberdi, que ya veía en el cable submarino que se estaba atendiendo en la época en que él escribía El crimen de la guerra. Decía, no va a haber más guerra porque va a haber un cable submarino entre Estados Unidos y Europa, y Sudamérica y Europa. Creo que es en 1880 el cable submarino. Entonces también me interesa por ese lado, ¿qué relación habría entre el juego cultural en general, digamos, cómo se constituye una sociedad con su juego cultural, su capacidad de plantear, no planes culturales, como bien decía Amado, sino, no, porque un plan cultural es un protocolo que uniformiza y homogeniza un lenguaje, sino un horizonte cultural, digamos, para tomar lo que debería ser también el proyecto económico. Y cómo el Ministerio de Cultura interviene también en esto. Por eso me parece que en la exposición de Gustavo, que tan precisa en cuanto a una lucha formidable que hay ahí, con un gran monopolio que al mismo tiempo habla y nos habla desde hace muchos años, y hablamos con él desde hace muchos años. Es decir, esta es una medida que afecta en primer lugar potencialmente un sistema tarifario y también un sistema de decisiones sobre lo que llamamos Clarín. Lo que llamamos Clarín es una palabra que es imposible sacar de nuestra capacidad de observación de este fenómeno, porque es el nombre que tiene este complejo. Todas las demás palabras que utilizamos, Telecom, Netflix, no sé, todos los nombres de fantasía de Fibertel o Fibertel, el que tengo yo ni me acuerdo qué es, sí creo que Fibertel, digamos, son nombres que no quedaron en la lengua pública, digamos, solo los especialistas en el tema, los Cablevisión, digamos, son todos temas que tienen que ver con el cable, lo mismo que el cable submarino, digamos, hay un cable y hay una percepción, una idea de que algo se ve. Por lo tanto, es una revolución completa que continúa otra, la de la electricidad, por ejemplo, que la Revolución Soviética la tomó como un complemento. Digo esto porque me parece muy importante que el socialismo era un conjunto de ideas y la tecnología que había que adquirir para acompañarla estaba en otro hemisferio, digamos, por eso se unían por una conjunción, socialismo y electricidad. Entonces no estaba el socialismo como tecnología conteniendo la electricidad, ni la electricidad era otra cosa que una tecnología que tenía que ser vista desde el punto de vista político. Trasladado esto al problema del satelital, al problema de las comunicaciones, digamos, ¿cómo podríamos poner la cuestión en términos de democracia, de derechos avanzados, digamos, y tecnologías de la información?
o, como dice el presidente, economía de la información. Es decir, colocar un concepto en toda esta revolución tecnológica, de la cual el gobierno se hace cargo de una manera más estricta, con postulaciones de soberanía respecto al capital financiero, que son evidentes. Y si hablé de qué dice de esto el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, es porque, bueno, Gustavo ha tomado muy específicamente el tema de mandar a los chicos al colegio, también lo dijo Pablo, en medio de la brecha digital, y qué significa hoy entonces la escuela en relación a esta hendidura tan profunda que establece el hecho de que tengan o no tengan conectividad. Esta palabra, que también es nueva, también es, como decir, democracia avanzada. ¿Cómo se define hoy lo que es la Argentina en cuanto al gobierno? Es un gobierno que está luchando por establecer mayores raíces que impidan payasadas como la de Dual, o si la queremos llamar de una forma más grave también podemos, porque la gravedad de lo que hizo Dualde no es fácil calibrarla hoy, aunque tiene mucho de payasada. Pero ¿cómo ponemos en términos de sistema político, tal como se llama hoy, el tipo de democracia que se quiere construir, que queremos construir y que apoyamos? Y que vemos, para emplear la palabra plataforma, la plataforma del gobierno, tal como se ven sus principales cabezas, Alberto y Cristina, son emisarios y depositarios evidentes de un mandato que no está definido muy claramente, pero es un mandato democrático, que con la democracia un sistema de distribución de bienes, de distribución de la economía, de decisiones económicas mucho más favorables a la población y al pueblo en general. Bueno, cuando digo pueblo, estoy diciendo algo que está muy disminuido en tanto tal, en su actividad, en su sistema de recibir los frutos de una justicia distributiva, al mismo tiempo en su capacidad creativa, al mismo tiempo en su capacidad de considerarse una identidad, todo lo fluctuante que se quiera, pero posible. Es un pueblo muy masacrado. Entonces ahí yo haría la pregunta a Gustavo, en primer lugar, que hizo una exposición de gran profundidad sobre los aspectos económicos y de conectividad. Digamos, cómo la conectividad puede asociarse a políticas culturales y cómo pueden estas interferir no solo en la estructura económica del gran monopolio que es Clarín, o sea, con esa palabrita, que es una palabrita que tiene que ver con los orígenes, porque fueron medio neofascistas. El Clarín es un instrumento agradable, si uno quiere, pero de todos los instrumentos musicales es el más militar, digamos, ¿no? Eso era noble, ¿no? Entonces, esa historia que también habría que conocer, y hay grandes historias, la de Sivak, por ejemplo, es una gran historia, que valdría la pena volver a leer de cómo se formó Clarín. Yo diría, ¿cómo el Ministerio de Comunicación, la instancia gubernamental donde está Gustavo, el ENACOM, se me escapa un poco, Gustavo, perdoná, que no sé bien cómo se llama el lugar donde proceden tus acciones y tus decisiones, pero bueno, no ENACOM. Bueno, como ENACOM, los ministerios que hacen a la cultura. Y diría un tema fundamental, la lengua en uso en la Argentina, que es un problema que a mí me parece, no te digo que ese tema me desvela otras cosas, pero hay una cuestión de la lengua en la Argentina que es un capital simbólico, para emplear una palabra mejor, una memoria comunicativa y moderna y ancestral al mismo tiempo, que es fundamental, que no termina deteriorada por las tecnologías. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya una televisión distinta en su forma de expresar la lengua nacional, en su forma de expresar lo que se puede llamar de entretenimiento, podemos llamar mejor un tipo de educación que incluye el juego, para llamarlo mejor? ¿Cómo se pueden realizar narrativas de mayor nivel que impliquen algo importante? Me parece que los funcionarios argentinos, empezando por el presidente, no se dediquen, cuando le preguntan qué prefieren recomendar Netflix. No solo el presidente, que recomienda, ya sabe de memoria, varios ministros, ministras. O sea, me parece que hay un tema ahí con Netflix, ahí está el cine argentino también.
Entonces todo eso yo no veo que no tenga nada que ver con lo que dijo Gustavo. Gustavo no habló de eso, pero habló de eso. Eso le quería decir, Gustavo, es decir, hablaste de todo eso, sí, porque sabes lo que te estoy diciendo. Otras veces personalmente lo hemos hablado, o sea, la cultura nacional está en juego acá. Yo soy absolutamente partidario que haya satélites argentinos, que incluso haya una visión a partir de los satélites de una soberanía que incluya un tema muy difícil, otras veces se ha hablado acá, el tema de la defensa de la Argentina, qué va a ser una nación argentina desde el punto de vista de los satélites en relación a lo que debe también involucrar, no solo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, sino el Ministerio de Defensa. O sea, es una política nacional en toda la línea y que involucra la lengua nacional, involucra, diciendo al grano en el sentido más tonto, involucra cómo hablan los locutores argentinos, quiénes son los que dirigen los directores de conciencia de la población en la televisión, programas de absoluta inutilidad y estupidez que ven millones de personas. Claro que no se puede dictaminar por parte de un ministerio de los que tanto fueron ironizados por grandes novelas, el Ministerio de Propaganda o el Ministerio del Pensamiento. No solo no tenemos que hacer eso, sino que combatirlo, pero sí hay que hacer algo sutil, inteligente y hasta dramático, te diría, poseyendo los medios técnicos, y una vez que las escuelas tengan comunicabilidad o conectividad general desde el punto de vista de la democracia. Para terminar, diría que no tendríamos que cometer el error de Lenin, si me permito el chiste, que fue separar el socialismo de la tecnología. Lo que seamos nosotros, desde el punto de vista de un gobierno que califique el humano a su más alto nivel, que sería eso lo que uno espera del gobierno, o sea, un gobierno de una democracia completa. No tiene que tener la tecnología, y después tiene la tecnología. Ese después, para mí no va, no hay primero la gran aventura política de una comunidad que se tiene que reconstituir en todo sentido, y después viene la tecnología, sino que está en el punto de partida también junto a las decisiones políticas, culturales, a las decisiones espirituales, morales y hasta religiosas, en la medida en que el lenguaje evangélico domina buena parte de la televisión, no solo los programas evangélicos, sino los locutores que ni saben que son evangélicos, que predican, incluso pueden predicar a favor del gobierno que uno apoya, pero predican evangélicamente. Entonces hay una mutación lingüística que es posible analizar. Como sé que si uno se puede analizar eso, uno hace lo más importante, que el inmediato es lo que también expusiste, pero no me parece que ese problema sea para tan después, el problema de la relación constitutiva de las tecnologías de la información con las grandes aventuras artísticas que tienen que haber en un país, artísticas y educacionales. Y eso reconstituye un pueblo, me parece, toda esa batería de cosas. Perdón, no estaba preparado para ni sabía que vos venías, y no estaba preparado para decir nada, así que me arreglo con lo que tantos años pensé y no atino a darle una forma, pero creo que se entiende, y lo convierto en una interrogación hacia vos, ¿no? No, se entiende, Horacio, y además coincido plenamente. Mirá, paralelamente hay que trabajar algunos temas que todavía no se empezaron a trabajar, pero que son fundamentales, que es la relación con los productores u operadores del streaming, que es hoy Netflix y todas estas plataformas. Nosotros venimos hablando con lo que es la coordinadora audiovisual, que reúne a todos los gremios y a todas las entidades de gestión del audiovisual. Esto es, desde actores, argentores, productores, directores. ¿Y cuál es la preocupación? La preocupación es aprovechar estas plataformas para relanzar a esta actividad como industria. Los franceses están negociando en este momento. Por ejemplo, ellos no solo negociaron con Netflix, que Netflix les va a pagar un impuesto, sino que, y que con ese impuesto producen más cine o series francesas, sino que lo que han negociado, y Netflix aceptó, es que cuando vos entrás, el primer menú, la primera pantalla que te ofrecen es de películas y series francesas. Y esto aumentó en 250% el consumo de contenidos nacionales en Francia. Digo, y la empresa no se quejó, porque a la empresa le da lo mismo.
metértelo en primera página o en la quinta, porque ellos son como una especie de gran biblioteca virtual llena de contenidos audiovisuales, algunos producen ellos, otros los producen otros, y lo que te venden es, por un abono, esa biblioteca. Y vos consumís lo que tenés ganas. Y los franceses dijeron, bueno, ¿sabés qué? Poneme primero lo mío. Bueno, no hay ningún problema. Si total, la gente igual paga $9, no importa el orden que yo le ponga. Pero sí, digo, es fundamental articular esas políticas porque esto te permite producir más y además que la gente consuma más. Y también se está pensando, y yo no lo descarto, en una plataforma o nacional o latinoamericana. Hay algunas, está Contar, está Cinear. Me parece que nosotros tenemos que avanzar un poquitito más. Y por ejemplo, esto que vos decís, en la fabricación de televisores ya te viene Netflix. ¿Por qué no te viene Contar y Cinear? Bueno, me parece que sería juntar la industria o el proceso industrial con el proceso cultural. Si tenés un botoncito que te da el Play o que te da Netflix o que te da Flow, bueno, agregale un botoncito que te dé la plataforma de streaming de producción nacional. Eso es parte de lo que hay que discutir en el brevísimo plazo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Es un gusto escucharte. Muchas gracias, Horacio y Gustavo. Iba a cederle la palabra en este segundo a Ricardo, pero quería también preguntarle a Lili Masure, que es una referencia obligada en estas cuestiones que se fueron desarrollando, si quería sumar sus comentarios a estas cuestiones que se fueron debatiendo. Liliana, Sí, buenas noches. buenas noches, ¿cómo están? Sumo mi comentario. Bueno, Gustavo, vos sabés que, y quienes están en el medio lo saben, venimos peleando por este tema hace muchísimos años, por el tema de incluir circulación de contenidos en todas las leyes que fueron saliendo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo incluye en algunos de sus artículos que no se están aplicando, más allá de que no estaban incluidos en el artículo, no quedaron derogados por el 267. Nos costó mucho trabajo incluir estos artículos, muchísimo. Me acuerdo de cada una de las discusiones. Y no fuimos incluidos en Argentina Digital. No logramos que se incluyera en Argentina Digital. Hoy llega el momento en que esto queda muy expuesto sobre la mesa, y la discusión y que es múltiple. Yo no estoy incluida en la multisectorial, esto debo decirlo, pero vengo peleando mucho tiempo, hace muchísimo tiempo por este tema, porque ahí hay dos temas. Uno es el tema de la comercialización, en donde en Argentina tenemos un mercado pequeño para la enorme producción que tenemos. Entonces tenemos que ver muy bien cómo regulamos, porque siempre ha sido un problema cuando las plataformas te piden exclusividad y tenés que elegir entre vender tu producción a Netflix, a HBO, a Amazon, o que pase en Inca TV, o bueno, ahora Cinear. Digo, ese es todo un tema y es muy importante tenerlo claro. El otro tema es todo el tema de derechos de autor, que en Francia, por supuesto que eso ya está regulado, o sea, lo que cobran las sociedades de gestión por derecho de autor y derechos de intérpretes, ya sean DAC por los derechos de los directores, SADAIC por la música, SAGAI por los actores e intérpretes, y Argentores por los autores. Esto es todo un tema que se está peleando muy fuertemente, pero bueno, lo dije el otro día en mi charla, el jueves pasado, que es fundamental las políticas públicas en relación a esto. Por eso, en esta reglamentación que ustedes están trabajando, no pueden una vez más saltearse esto, porque destruimos una industria que estaba llamada hasta hace unos pocos años a inundar el mundo y a inundar las plataformas con producción argentina, porque la capacidad está el talento, pero yo di el ejemplo la otra vez de MIP con el mercado de venta de contenidos para televisión, donde Argentina fue país de honor y donde llegamos con 4.000 horas de producción
y las 4.000 horas se vendieron. Hoy eso está absolutamente degradado. Estamos en medio de una problemática muy grave y necesitamos que ese sector vuelva a jugar el rol que jugaba, que es el rol merecido, que podamos comercializar todos esos contenidos. Hoy las plataformas están sin estrenos posibles de acá a diciembre, porque ya estrenaron todo lo que tenían y no se está pudiendo producir más. Entonces, me parece que hay que poner a ese sector otra vez en lo que merece, en el lugar en que merece estar, y tener muy en cuenta el cobro de los derechos de autor. Eso es fundamental, porque si no, se nos debilita el sector y están condenados todos nuestros artistas y productores culturales en general a la miseria. Y esto es, como dice Horacio, degradar y destruir la cultura nacional. Me parece que es un punto, Gustavo, mientras vos hablabas, yo estuve mandando mensajitos a la gente que está en las sociedades de derechos de autor, sobre todo Argentores y Sagay, para decirles que te vayan a ver, que sos la persona, porque esto va a darle una enorme prioridad, porque yo respeto mucho el trabajo de la multisectorial y de todos los diferentes sectores que están trabajando en esto, pero hoy las internas nos están devorando, las internas de poder y los codazos nos están devorando y nos están haciendo perder mucho tiempo. Por esa razón yo no estoy ahí. Esto quiero dejarlo muy claro y no me importa decirlo públicamente, pero me preocupa muchísimo qué es lo que pasa con nuestra producción cultural, que estaba destinada a invadir el mundo entero y hoy no lo está pudiendo hacer. Nada más que esto. Gustavo, ojo, porque te van a llamar, ya estoy pasando. Coincido con tu diagnóstico, Liliana, y hay que resolverlo cuanto antes, y sé que a través también de la ley del conocimiento están trabajando algo. Sé que la DAC se fue ahora de la coordinadora audiovisual, pero me parece que, a ver, mi experiencia es, si no se arma un único equipo de gobierno con todas las partes, vamos a estar en problemas. Digo, hay que reunir. A ver, vos qué pensás, Lili. Yo pienso que hay que unir todas las partes. Yo me ofrecí para esto al Ministerio de Producción. Fui yo la que llevé la inquietud al Ministerio de Producción, pero la maquinita de Fleet, ¿viste esa cuando éramos chiquititos? Llegó rápidamente en una pelea enorme por poder, por lo cual yo me retiré de ese espacio. Yo siempre pensé que la industria audiovisual, al punto al que había llegado, tenía que tener un lugar en el Ministerio de Economía. Por eso empecé a trabajar esto ya en octubre del año pasado, en agosto del año pasado, cuando vi que íbamos a hacer gobierno. De ahí me pasaron a producción, lo estuve hablando con Matías Culfas, tengo todos los mensajes que le mandé, intenté armar algo con Ariel Yale, pero llegó el momento y armamos una reunión con representación. Esto es lo que yo pensaba, esto es lo que yo me senté y propuse. Ese contrato social que Cristina decía que había que firmar entre todas las partes y que finalmente se logró y por eso ganamos la elección, yo lo propuse para el mundo, la industria audiovisual, que me parecía una industria fundamental en este momento en el mundo entero. Y las empresas que compran la producción audiovisual son las que facturan y las que capitalizan en bolsa más alto en el mundo. Ya lo sabemos, ya no hay que decirlo más, lo sabe todo el mundo. Y sin embargo no pude, me retiré hace 20 días, porque no se puede, en medio de los codazos, de quién va a quedar con más poder institucional en esto. Así no se puede. Entonces, esto es lo que pienso. ¿Y cómo se construye ese contrato social? Lo tiene que hacer el gobierno, lo tienen que hacer ustedes, señores funcionarios y señoras funcionarias, que son los que en este momento están en el poder, hemos ganado las elecciones, han sido designados para estar ahí, demuestren su responsabilidad. Correcto. Tomo la parte que me corresponde, pero coincido con tu análisis y coincido con tu propuesta. Muchísimas gracias, Liliana y Gustavo, por este intercambio. Quería cederle en este caso la palabra a Ricardo Aronskin, que quería comentar luego de esta serie de intervenciones, primera por lo de Amado, después por lo que planteó Gustavo y también por algunas atribuciones propias de Horacio. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches a todas y a todos. Bueno, muy valioso el aporte de Gustavo. Qué importante que él sea funcionario en este gobierno y en ese área específica. Coincido con lo que muchos compañeros mencionaron en el chat. Qué importante que estas cosas que Gustavo comentó y nos aclaró hoy sean difundidas en forma mucho más significativa, mucho más masiva, mucho más clara, porque uno de los problemas que tiene a veces el gobierno es que no difunde las cosas muy buenas que se están haciendo y pasan como desapercibidas en un ruido infernal que crea la derecha. Así que me parece que, ahora, de todas las cosas que dijo Gustavo, que hay muchas cosas importantes, pero hubo una que a mí me resonó específicamente porque es un tema que a mí me obsesiona. Cuando Gustavo cuenta que los correos están pagando 5.000 pesos. Y me remontó a una frase que usaban los neoliberales argentinos en los años 80, cuando estaban en pleno ascenso ideológico en la Argentina, cuando estaban preparando el asalto al Estado. Ellos acuñaron una frase que era la siguiente: Argentina, decían ellos, es un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado. Cuando decían socialismo sin plan, por supuesto no éramos socialistas, se referían a que era un Estado que ahí tenía todavía un montón de empresas públicas. Y decían, y encima no hay mercado. Y cuando decían no hay mercado, decían hay que introducir la competencia. Después nos enteramos que introducir la competencia era extranjerizar la economía, abrirla a los productos importados para que destruyeran parte de la industria nacional. Pero en ese momento sonaba bien, era como una construcción más o menos ingeniosa que habían hecho: socialismo sin plan, capitalismo sin mercado. Lo interesante es que después de las reformas neoliberales, por supuesto que lo que ellos llamaban el socialismo era el Estado productor de bienes y servicios, prácticamente lo destruyeron. Entonces quedó un Estado chico, un Estado débil, un Estado con pocas capacidades de intervención. Y lo interesante es que quedó el capitalismo sin mercado. Esto quiere decir, vivimos en una sociedad capitalista periférica donde nos han acostumbrado a que en la mayor parte de las áreas de la economía gobiernen los monopolios o gobiernen los oligopolios y que tengan un poder de decisión extraordinario sobre la población, sobre nuestros ingresos, sobre nuestro nivel de vida, sobre el acceso de una parte de la población a las cosas que deberían ser absolutamente difundidas para todo el mundo. Y quiero decir, ya llevamos muchos años de democracia y la verdad que también llevamos muchos años hundidos en el neoliberalismo argentino, y la verdad que una cosa muy interesante que yo quiero señalar es que no se han desarrollado, como deberían desarrollarse, los derechos de los consumidores y los derechos de los usuarios. Que uno dice, bueno, estamos en capitalismo liberal, al menos que se le dé al consumidor y al usuario el lugar que corresponde. No, esa parte no se desarrolló en el caso argentino. Incluso en el último tramo del gobierno de Cristina se quiso hacer algo en el sentido de empoderar más a los consumidores, a los usuarios, cosa que fue absolutamente desdeñada por la derecha local, porque es una derecha realmente al servicio de las corporaciones. No es una derecha democrática, no es una derecha liberal, sino es una derecha corporativa. Y toda su lógica está en ese sentido. Entonces, cuando viene aquí Gustavo y nos dice, están pagando 5.000 pesos, ¿con qué nos encontramos nosotros? Nosotros nos encontramos con el Estado bobo llevado a la centésima potencia. Y es evidente que en este caso tenemos un funcionario como Gustavo que nos dice, está pasando esto, y nos hace hervir un poco la sangre, pero ¿en cuántas áreas del Estado pasa algo bastante parecido? Es decir, ¿en cuántas áreas del Estado el Estado, bueno, lo supimos muchas veces en la ciudad de Buenos Aires, que había de pronto partes de la ciudad que estaban concesionadas a sectores privados que pagaban cifras ridículas
por lugares que les permitían ganar fortunas increíbles. Esto está difundido y extendido en todo el Estado nacional, es decir, el Estado bobo, el Estado que se pierde de recaudar, y acá es muy interesante porque Gustavo lo grafica en las cosas que se podrían hacer en materia de avance en una comunicación y una conectividad mucho más social, mucho más federal, mucho más democrática. Y a mí lo que se me parece acá es la contradicción que hay entre democracia y poder corporativo. Entre democracia y poder corporativo. Y cuando Lili Masure nos cuenta para lo que estaba la Argentina, el potencial que tenía, y que te viene un gobierno neoliberal y te lleva todo eso, te lo estrangula, te lo debilita, te lo reduce a casi la insignificancia, te das cuenta el combate tremendo que hay en nuestro país entre el país que puede ser, el país que tiene todo el potencial extraordinario que tiene, y el gobierno de las corporaciones realmente existentes, que es que nos ponen en un espacio de subdesarrollo que parece interminable, sabiendo que tenemos todas esas capacidades para desarrollar todo ese potencial, todo eso que Argentina tiene y puede desarrollar en gran medida. Digo, yo como economista lo veo desde el lado del Estado bobo que pierde recursos por todos lados, que cuando vienen los neoliberales estrangulan las potencialidades que tenemos y todo lo que podemos esperar y que deberíamos apuntalar en un gobierno democrático auténticamente nacional, que es desarrollar todas estas cuestiones, dejar de ser Estado bobo, cobrar las cosas que hay que cobrar, aprovecharlas para potenciar, para hacer una palanca grande para el desarrollo de todo esto que tenemos en la Argentina, que tenemos tiradas estas capacidades, estas creatividades, este potencial de desarrollo de la cultura nacional, lo tenemos totalmente limitado. Me parece que es un gran desafío y por eso esta medida concretamente hay que sostenerla con todo, como las medidas que seguramente va a ir tomando el gobierno en esta misma dirección, pero tenemos que saber que es una pelea contra el poder corporativo y que eso está presente, y ahí retomo lo que planteaba Horacio, lo dice al pasar Duhalde, yo también lo digo al pasar, Duhalde, pero digo, Duhalde es un soldadito del poder corporativo, digamos, es un tipo que sale a asustarnos y a decir, miren, si ustedes se ponen locos, si quieren hacer transformaciones democráticas y progresistas, eso puede llamar al cuco del golpe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir con el macrismo. Seguir con el macrismo. Entonces, yo creo que estamos en esa tensión, en ese combate político, ideológico, cultural, pero también hacer de este capitalismo corporativo al servicio de la concentración del ingreso, adecentarlo, transformarlo en una cosa que al menos permita que estén incluidos los 45 millones de argentinos. Bueno, era un poco el comentario que me suscitaron los 5.000 pesos esos que me ponen absolutamente loco. Gracias. Gracias, Ricardo. Quería preguntarle, no sé si me está escuchando, me está viendo su compañero Jorge Alemán, desde España. A ver si me escucha Sí. Jorge. ¿Estás por ahí? Hola. Sí, Sí. señor. ¿Qué tal, Jorge? Buenas Buenas noches a noches. todos y a todos. No sé si ustedes me están viendo a mí o no. Sí, Sí. hasta ahora sí. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, yo agradezco muchísimo todas las intervenciones. La verdad es que preferiría no interrumpirlas porque me parece que han sido valiosísimas. Simplemente les transmito una pregunta que no deja de trabajarme a lo largo de mi vida y que las intervenciones de hoy acentúan con mucha claridad, ¿no? Es decir, creo que el rasgo común de todas las intervenciones es hasta qué punto es posible la Argentina, cuáles son las condiciones de posibilidad para que la Argentina alcance en algún momento de la historia su condición soberana, porque dadas las precisiones que se han hecho, vemos que a cada rato hay un orden de intervención, bloqueo, clausura, en fin, que vuelve prácticamente
imposible incluso lo que sería una condición mínima de constitución de un Estado democrático que ejerza una cierta soberanía. Y entonces no me puede dejar de surgir si esto es posible dentro del orden político en el que vivimos o si tarde o temprano la cadena de mediaciones que la política exige se va a volver a interrumpir y va a volver a suceder lo que dijo Amado al comienzo de su intervención, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional permeando ya a las propias instituciones. Es decir, puede haber una salida desde el punto de vista, dejando de lado ya la hipótesis revolucionaria, dejando de lado que no vamos a poder establecer la lógica soviet más electricidad, que fue como surgió el momento inaugural de la revolución. Todos estos problemas que estamos enunciando, a cualquier teórico político distanciado le haría emerger esta pregunta. Es decir, ¿será suficiente la construcción política que se puede dar desde un movimiento, si algún día se vuelve a constituir, un movimiento nacional y popular, o en el horizonte de un gobierno democrático, verdaderamente transformar este estado de cosas? Gracias. Gracias, Jorge, por tu intervención, digamos, bien fuerte y claro. Pregunto al profesor Mario Toer, nos acompaña también el día de hoy, si quería sumar sus comentarios, los que se comentó, valga la redundancia, la noche de hoy. Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, justo, hay una dos sincronía. comentarios que se me ocurren. Aprovecho para seguir con lo de Jorge. La pregunta que se hace Jorge es la pregunta del millón, como se solía decir. Y sí, claro, digamos decir, ¿cómo se acumula poder? Porque de eso se trata, porque es una relación de poder, en última instancia, lo que posibilita que ciertas iniciativas tengan andamiento. Y es difícil, claro. Es decir, a mí se me ocurren siempre dos cosas. ¿Sí? Uno, como ya lo dijeron hasta en consigna, uno tiene que ver con la imaginación. Y hoy tuvimos una demostración de compañeros que tienen imaginación y saben más o menos cómo desplegarla. Y la otra, quizás esté en otro lugar un poco diferente, que es de abajo. Se lo han dicho tantos, ¿no? Puede ser redundante, pero es abajo. Es decir, Dual le quiso asustar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ricardo, ¿sí? Es decir, y alguien se lo sugirió, seguro. Y nosotros tendríamos que hacer una pregunta. ¿No podemos asustar también un poco? ¿Desde dónde podríamos asustar nosotros un poco? Y sí podemos asustar un poco. Claro, no es fácil, porque como muchos se asustan y hay que regularlo, a ver si todavía da manija y después no puede agarrar la rienda de vuelta. Sí, el riesgo existe el riesgo, pero hay desde dónde asustar. No tiene que ser un susto terrible que se puedan levantar al día siguiente, pero hay que saber regular, bien sea la política. ¿Sí? Saber regular, hay algunos grupos que conforman nuestro frente que son como especialistas en el abajo. Yo los saludo, los quiero, decir, pero no sé si despliegan toda la sabiduría del caso, porque, no sé, son valiosísimos, ¿eh? Yo creo que el contacto, sabemos de quién hablamos, digamos, desde los que son amigos del Papa hasta los que son bárbaros, todos esos. Pero yo creo que a ellos, como dijo la compañera esta que se hablaba de los codazos en el espectáculo, también hay que empezar a juntarlos para empezar a debatir cómo se trabaja abajo. Porque el único susto posible,
algunos de ustedes habrán estado en Caracas. Yo cuando llegué a Caracas, dije, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque Caracas es un largo pasillo que tiene unas montañas altas a los costados llenos de casas. Si baja toda esa gente, claro que te vas a asustar. Entonces, hay siempre una posibilidad que tiene que ver con la disposición legítima que los de abajo clamen por sus derechos en diferentes tonos según las circunstancias. Y eso se construye con política, no con la inspiración de 3 o 4 caudillos, ¿no? Sino con un debate. Y bueno, y hay que combinarla. Si ellos nos asustan por televisión, nosotros también podemos, digamos, decir, no estoy queriendo hacer una especie de intimidación pública, digamos, en gran escala y nada parecido, pero todos nosotros sabemos de qué se trata. Porque si no, ¿con qué? Lo han escrito mucho, digamos, decir, no es un misterio, digamos, decir, y es el único lugar, y son muchos, y esos muchos no solamente los tenemos que contar para las elecciones, no hay otra. Yo creo que hacer política para que las mayorías graviten en el escenario cotidiano, más de lo que lo suelen hacer, es un secreto. Pero el que tenemos que entrar. Yo eso, en relación a la pregunta que se hacía Jorge, no creo que haya otro lugar de entrada. Claro, la imaginación tiene que estar, porque si no, no hay creatividad alguna. No se puede ir ahí con el bombo, no. La imaginación tiene que estar, pero puede ir por ahí. De otro lado no hay cómo cambiar el poder. De otro lugar no hay. Salvo algunos milagros raros, como ese de Chávez, que apareció donde menos se suponía que debía aparecer un buen señor como este, pero no se reproducen. Hubo algunos intentos, como en Perú, de parecerse y se desinflaron enseguida. Es decir, que la fórmula vieja sigue estando en pie. Y eso implica pensar temas y pensar cómo, e inclusive pensar reuniones, como lo proponía la compañera para la cultura. Sí, hay gente, porque si no, digamos, se hacen estos clubes un poco, digamos, decir, demasiado estrictos para la afiliación. Y hay compañeros que saben, ¿no? Yo le voy a decir algo que por ahí a Horacio no le gusta. Hay gente que tiene olfato. Por ahí no nos gusta el estilo del compañero ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero tiene un olfato perfecto para saber pararse y tener de interlocutores a los que están reclamando algo. Mejoremos el estilo, pero no lo pongamos de lado, por favor. No es el único, desde ya. Es notorio porque tiene una perspicacia que muchas veces no lo tenemos nosotros, porque estamos acostumbrados a hablar con otra gente a otro nivel y de otras cosas. Bueno, preguntémonos, tematicémoslo, no excluyamos a nadie, y vamos a ver que por ahí viene la creatividad. Y lo de Dualde, sí, claro que tiene que preocupar. Yo ahí tengo una interrogante, porque hay una doble posibilidad. O hablamos de él para que se siga notando, o lo dejamos pasar. Es difícil, porque yo creo que hay que regularlo. Es decir, de él tenemos que hablar en relación a, digámoslo con diplomacia, pero tenemos que entender que es miserable. Busquemos la palabra. Pero cuando aparecen estas cosas, tenemos que decir, sí, hay gente interesada en que esto circule y hay gente muy malintencionada. Y tenemos que hablar del tema de las intenciones de crear climas, de tirar pálidas, etcétera, digamos, para tratar de generar una situación. ¿Qué situación están diciendo que va a haber este señor? Justamente lo que hablábamos antes, que no va a haber elecciones el año que viene porque la pobre gente está muy cansada.
compañeros, bueno, de vuelta llegamos al mismo lugar. Nosotros somos los interlocutores de la gente que va a permitir las elecciones. Y eso es lo que tenemos que decir. ¿Cómo no hay elecciones? Si nosotros estamos al lado de los que quieren que haya elecciones. Porque tenemos que tener mayoría en las dos cámaras, no solamente en una. Bueno, eso, nada más por ahora. Gracias. Muchas gracias, Mario. Quería darle la palabra a nuestro maestro ser de luz, el bosnio. Max, buenas noches. Gracias, Juan. ¿Qué tal? Bueno, no, la verdad es que viene cargadísima esta reunión. Tengo que decir que quiero intervenir con todos los expositores. Me quedé muy impactado, bueno, con lo que dijo recién Mario. Estoy de acuerdo, hay que aprender también nosotros podemos intimidar, pero creo que, por ejemplo, en este caso la Ley de Servicio Público hace eso. Entre muchas otras cosas, intimida. Y eso es bueno. Y coincido con Mario. Nos vamos a quedar todos con la pregunta de Jorge de si con este régimen vamos a llegar, después de estos 4 años que tuvimos, después de con este gobierno, con lo que nos cuesta recuperar tanto perdido, sí, me llena de dudas esa pregunta de Jorge, pero bueno, mientras nos contestamos la pregunta, solo podemos empujar en el camino de lograrlo con este régimen, con este Estado, con esta democracia tal cual la tenemos. Pero es una pregunta que tenemos que seguir haciéndonos. Y yendo a la ley, me quedé muy interesado con lo que dijo Liliana, sobre lo que ocurría en Francia, que el Estado francés le exige a Netflix que ponga en la pantalla los contenidos franceses, que yo creo que a diferencia de Ricardo, que se quedó muy enojado con los 5.000, yo creo que el Estado no importa lo que recauda. El problema no es lo que no recaudamos, sino lo que no regulamos. Es mucho más dañino lo que les permitimos hacer y que nos desbeneficia que los pocos pesos que se pueden llevar de más o de menos. Es mucho más importante que les permitamos hundir una industria o que les permitamos acabar con una competencia que generaría crecimiento, generaría nuevas empresas. Eso es más dañino que los pesos que le demos, siempre que no hablemos de dólares, ¿no? Yo creo que ahí con Netflix nosotros tenemos un tema muy importante que es cómo hacemos para que los consumidores no disuadirlos de que elijan contenidos que nos cuestan dólares. Y eso es un debate paralelo a que no me da lo mismo Netflix que Flow. No me da lo mismo, aunque no sea del Estado, no me da lo mismo que alguien gaste dólares porque es un recurso muy escaso. En el resto, los pesos que recaude o no recaude el Estado no es algo que me preocupa porque me parece, y ahí entro a lo de ARSAT, que se me disparó con la exposición que hubo al comienzo, que yo digo, el Estado tiene que romper la lógica empresaria en las empresas del Estado. O sea, no importa si gana o no plata, si ARSAT gana plata, si las cosas que hace ARSAT tienen que ganar bienestar, tienen que ganar beneficios con beneficios sociedad y no que la sociedad anónima en sí tenga o no ganancia. Entonces nosotros podríamos, tomando lo que dice Lili, que le preocupa los derechos de autor, nosotros podríamos hacer que los derechos de autor se garanticen sin cobrarlos. Yo creo que hay un problema que tienen las plataformas, que es que a más exposición, a cuanto la tecnología acceda más, cada vez más, es un camino de ida donde la tecnología va a hacer que los usuarios vean lo que cuerno quieran, en el momento que quieran, sin que nosotros podamos cobrar. Pero eso no significa per se la muerte del autor, porque ahí hay un Estado. Nosotros podríamos sostener a los autores independientemente que los lectores, que los televidentes, que los escuchas, no paguen ese porcentaje. Esa lógica empresaria la tenemos que romper. El Estado tiene dinero y el Estado puede gastarlo donde crea valor social. Y ahí me parece que es muy importante romper las lógicas de la contabilidad tradicional de un grupo empresario cuando se trata de un Estado. ARSAT lo ha hecho en su corta pero muy potente historia.
Arsat ha traído riqueza al norte, por ejemplo. Cuando Arsat llega con la fibra al norte, yo me acuerdo porque conocía gente en Telecom que protestaban porque habían tenido que bajar el precio del mega por la amenaza de un señor que no vendía. Solo por estar ahí Arsat había logrado que Telecom baje el precio, pero lo bajó 75%, el precio al público. Esa inversión que hizo Arsat de amenaza es una inversión que a Arsat no le dio un mango, pero a la Argentina le dio un montón, a los argentinos le dio un montón. Yo creo que esa lógica nosotros tenemos que mantenerla. Es decir, Arsat es una empresa que tiene que traer bienestar, con lo cual significa, como dice Mario, intimidar a los que tienen posición dominante, traer servicios a regiones donde nadie las trae, traer contenido donde nadie los trae, y tratar de disuadir, de orientar el consumo de los argentinos a productos que generen riqueza en la Argentina, que es un poco lo que Lili explicó que hizo Francia en esa anécdota menor, pero esa es la idea que nosotros tenemos que defender más que la recaudación en sí. Y bueno, nada, eso quería decir y felicitarlos a todos que han tenido unas exposiciones muy interesantes. Y lamento que me enteré que Lili había renunciado en esta charla, lo lamento enormemente, y vamos a hacer gestiones en el más alto poder, que es hablando con Edgardo Moca, para que vuelva. Y ahora le paso a Edgardo Moca, que nos explica a todos cómo va a hacer para que Lili vuelva. No. Bueno, Moca, arreglate, dale. Sí, me la pasó directo, Yo les quiero transmitir, no quiero, por ahí en algún momento lo hago, pero no quiero sumar argumentos y temas, quiero expresar un poquito mi asombro, ¿no? Yo me quedo pensando, ¿en qué programa de televisión podemos tener una conversación así nosotros? ¿Será una pretensión de populismo irresponsable tener una conversación donde se hable de las industrias culturales, se relacione la cultura con el poder, a la economía con la dignidad? Digo, no sé, me parece que todo lo que se dijo acá conforma un racimo de ideas muy poderosas, sustentadas en algo que me parece central, que es la información que trajo Gustavo sobre el DNU del gobierno, que me parece que desde todos los puntos de vista es uno de los de las jugadas más interesantes que desarrolló el gobierno. No digo que no haya otras, pero digo, esta es muy interesante porque combina la oportunidad de la coyuntura, la sensación que todos tenemos de que estar sin Internet, cuando por alguna razón estamos un día sin Internet, no digo que es lo mismo que cuando no tenemos luz, pero no le anda muy lejos, no le anda muy lejos. Entonces, el sentido de la oportunidad, la riqueza de una medida que combina justicia con los consumidores, justicia con el pueblo que consume, que está obligado, que está necesitado de consumir estos nuevos recursos, o no tan nuevos recursos, pero recursos que hoy se han hecho casi insoslayables para la vida digna, digamos, ¿no? Y de tocar intereses que están ahí mostrándose en una especie de posición amenazante. Si te metes conmigo, la vas a pasar mal, ¿no? Esto tiene un impresionante déjà vu con la experiencia de los gobiernos de Cristina. Y empezó más temprano, ¿no? Porque de Néstor y Cristina, pero digo, empezó más temprano, porque el kirchnerismo estuvo en el gobierno desde 2003 al 2008, sacando el diario La Nación, que es una tribuna de doctrina neocolonial. El resto más o menos convivía de una manera respetuosa y respetable, pero después vino lo que vino. Pero ahora se arranca del punto, la derecha ha arrancado en la experiencia de Alberto Fernández del punto más alto de la histeria alcanzado en el periodo anterior. Hay un punto en el que esta reunión, el bagaje de información que tiene, el bagaje de reflexión que tiene, y la combinación entre un respaldo inequívoco al gobierno actual, inequívoco,
con la introducción del reclamo, la introducción del impulso, la introducción de que se puede ir más allá, de que hay espaldas para ir más allá. Ese más allá no tiene una connotación precisa. La pregunta de Jorge Alemán está ubicada en otro plano, que no tiene, sí tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo, pero es un interrogante de escala muy superior. Pero aun cuando la escala de las cosas que estamos conversando no sea esa, hay que decir que lo primero que a mí se me ocurre es, menos mal que esto duró 4 años, ¿no? No quiere decir que esto sea una garantía de que no vuelvan, pero por lo pronto no se quedaron. Y eso es un punto que a veces se nos pasa como algo natural, como si en 2017 nosotros hubiéramos estado tranquilos y seguros de que volvía un gobierno popular. Y no es así. Teníamos los que expresábamos más optimismo y los que expresaban más pesimismo, estábamos todos teníamos una duda muy profunda de que se pudiera recuperar. Ahora, después de la alegría de la recuperación está la constancia del desastre que hicieron, porque nosotros tenemos siempre las cifras más macro de la economía, del empleo, de la cuestión más sensible a la vida social. Pero el desastre que hicieron con la cultura y con la comunicación, el desastre que hicieron con la nación, ¿no? La idea de desnacionalizar todo lo que se pueda desnacionalizar, empobrecer todo lo que tenga cierto aroma de nacional, esto es una tarea difícil de realizar en 4 años, con el alcance y la brutalidad que le dio este grupo fascineroso que asoló al país. Y entonces viene la cuestión, yo hace poco estuve conversando con varios de los acá presentes sobre el caso Duhalde, y la verdad es que en ese momento estaba muy enojado, y sigo estándolo, por la gran capacidad de reproducción que le agregaron a las palabras de Duhalde los medios de comunicación que nosotros vemos. No digo que nosotros queremos, yo lo quiero más o menos, pero lo vemos porque es lo único que por ahí, me estoy refiriendo a C5N, ¿no? Es lo único que por ahí de casualidad te encontrás con una opinión inteligente y con un argumento, si no, fuera de eso, es un páramo. Pero estuvieron 6 horas, por lo menos 4 horas de las últimas de la noche, uno de estos días, el día siguiente de estas declaraciones de Duhalde, hablando del tema y sacándole el cuero a Duhalde, y siempre en una especie de rodaje obsesivo donde siempre se dice lo mismo, y siempre se dice lo mismo seguido de qué horror que es esto, qué horror que es esto. De todas maneras, aunque yo no quiero sumarme a la reproducción de los terribles dichos de Duhalde, quiero sí señalar algo que me parece, para mí es muy, muy importante. Es la primera vez que un expresidente, aunque sea interino, que, saquémoslo de presidente, que un político perteneciente a la plana mayor de la política de los últimos años, ha osado cruzar un límite que no se cruzó nunca desde 1983 hasta acá. Desde 1983 hasta acá, las reivindicaciones de esa naturaleza las hacía Biondini, las hacía gente exaltada, gente que producía más risa que otra cosa. Y ahora este hombre, Duhalde, repone de una manera que es verdaderamente curiosa, porque yo lo que creo que la construcción ¿cuál es? La construcción es, vamos a alentar la producción de desorden y, si es posible, la producción de desobediencia, porque estas condiciones que tenemos ahora no se van a reproducir tan fácil. La cuestión de la cuarentena, del miedo, de la angustia, del aburrimiento, de la pesadez de la vida de estos meses, de la asfixia que se siente, que por lo menos algunos sienten, no es una situación habitual en una sociedad. Entonces hay que aprovechar ahora, porque ahora cualquier palabra, la más absurda, la más delirante, tiene oídos. Hoy escuchábamos algunas cosas, bueno, ya estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero ya lo hemos naturalizado. Pero vimos un puñado de gente, cada vez menos, por suerte,
diciendo una cantidad de cosas que parecía que no hablaban de otro país, sino de otro planeta. Es decir, el extremo al que ha alcanzado la palabra política de la derecha, nosotros nos vamos acostumbrando, como nos acostumbramos a todo. Ahora nos hemos naturalizado a un expresidente de estos años diciendo que el año que viene, pero aparte hay una escena donde él le dice a Novarecio, ¿y quién te dijo que vamos a votar el año que viene? La cara de asombro correspondería a, pero ¿por qué decís que no se va a votar el año que viene? Esa es la cara de asombro. Entonces, yo creo que hasta ahí da la importancia. La importancia da que algunas maquinarias se están atreviendo a cruzar algunos límites y que de alguna manera que no sea contestarles en el mismo plano, hay que mostrarles los dientes. Hay que mostrarles los dientes. Hay que decir que eso está constitucionalmente sancionado. No sé, acá los especialistas, los abogados, si van a coincidir, pero hay un artículo de la Constitución que fulmina la apelación a formas no democráticas, no electorales de toma del poder. Yo no recuerdo el texto, pero algo de eso hay. Y si no hay, habría que hacer una propuesta. Así como en la Alemania, post-Segunda Guerra, estuvo prohibida y está prohibida la teoría negacionista del Holocausto, acá hay que prohibir, sancionar y penalizar conductas que no tienen ninguna otra dirección que empobrecer la vida colectiva de los argentinos. Y poner la votación, que salgan a defender, que salga Juntos por el Cambio a defender que no hay que sancionar la apelación a las formas golpistas de práctica política. Bueno, es eso lo que básicamente quería decir, y me parece que ya como una reflexión interna para los que estamos en la trama organizativa de esto, hay que tratar de generar un estilo de producción de estos encuentros parecido al de hoy. Igual es muy difícil porque yo creo que fue una noche muy, muy especial, pero una combinación de reflexión política general con la penetración en un tema concreto y con la calidad y vastedad que pudimos hacerla hoy, yo creo que si logramos, aunque sea en el esquema, después te sale mejor, pero la táctica tiene que estar. La táctica de que haya una presentación de coyuntura, bueno, hoy tuvimos la de Amado con la cuestión del Fondo Monetario, que creo que hay que también recortarla y pegarla. Y después la parte temática, yo creo que podemos generar una especie de modelo de intervención colectiva, con unos 500 mujeres y hombres participando. Yo creo que no es una cosa chiquita, ¿no? Yo estoy muy, muy contento de eso. Así que hasta acá y bueno, nos vemos el jueves que viene con alguna otra ocurrencia que podamos poner en acción. Bueno, creo que muchísimas gracias en primer lugar, Edgardo. Te faltó citar el teorema de Coco Basile. Como hincha de Racing no lo vas a decir. ¿Te permite? Pero bueno, sin ir más lejos, les agradecemos a todos, a todas. Agradecerle a Gustavo la participación, invitarlo obviamente todos los jueves que quiera, y si ya está más que invitado. A Liliana, a todos los expositores. Sacame el mudo. Sí, sí. Gustavo López es hincha de Independiente. Bueno. Es así. Bueno, y... Perdón. Nada más que eso. Y bueno, cerrar la charla de hoy, invitarlos a todos el próximo jueves a las 8 de la noche. Sin más que eso, será hasta la próxima semana.